El Fútbol Club Barcelona remonta un partido ante el Levante en el Ciutat de Valencia en un auténtico partidazo, de verdad, un auténtico partidazo, una exhibición más del mago, de Pedri González, que volvió a salirse, volvió a demostrar por qué es el mejor centrocampista del mundo contra un conjunto granota que le puso las cosas muy difíciles al Fútbol Club Barcelona. De hecho, se fueron al descanso con un 2-0 favorable a los de Julián Calero, que planteó el partido de una manera perfecta, sobre todo la primera parte, replegaditos atrás, marcar gol y a encerrarse, a jugar a lo que realmente al Barça le cuesta muchísimo. Y luego tirar las contras a la espalda de la defensa para ver si podían intentar evitar la trampa del fuera de juego. Cayeron unas cuantas veces, pero se salvaron en otras y así acabaron llegando los goles del Levante. Victoria del Barça, remontada a los últimos minutos, gol de Pedri, gol de Ferran y un gol en propia puerta que salvan a los de Hansi Flick, en lo que realmente fue un buen partido del Barça. Lo que pasa es que el Levante le puso las cosas muy complicadas porque jugaron a lo que le duele al club blaugrana. Solo recordaros que yo soy Mario Aguilar y aquí se habla de fútbol. Bueno, como siempre vamos a empezar viendo las alineaciones. Empezamos, por supuesto, con las del conjunto local de Julián Calero, que como digo, voy a desarrollarlo a lo largo del vídeo, pero para mí planteó el partido perfecto para el Levante, con su ya esquema habitual, o sea, no lo cambió a propósito por ser el Barça, pero le funciona muy bien. Pablo Cuñate en portería, Jeremy Toljan, Pablo Cuñat, para empezar, perdón, tuvo uno o dos paradones, una parada estratosférica en un balón que, si no me equivoco, toca el Guezábal, que luego posteriormente es el que se marca el gol en propia, pero un paradón de Pablo Cuñat, recuerdo. Toljan, que es el que da la asistencia en el primer gol, muy buen partido. Dela, el Guezábal o el Gezábal, todavía no sé cómo se pronuncia, y Jorge Cabello, un buen partido de los tres. Quizá el peor, pues el Guezábal, porque casi se marca un gol en propia y se acaba marcando posteriormente, como he dicho, en el minuto 91-92, ese centro de Lamine Yamal en propia puerta. Jorge Cabello, Manu Sánchez, que para mí es de los mejores del partido, luego lo desarrollaré, pero la primera parte secó por completo a un Lamine Yamal que luego en el segundo tiempo demostró estar bastante más inspirado, más acertado, porque Manu Sánchez se fue cansando y acabó quitándole para dar paso a Pampín, que no pudo frenarle tan bien. Pablo Martínez y Oriol Rey en el centro del campo, que para mí hicieron un partidazo. Roger Brugué, que quizá de los tres de arriba es el que menos me gustó, porque tuvo una contra muy potente que desaprovechó, que bueno, es verdad que al final acaba con el penalti de Alejandro Valde, pero es verdad que Valde es muy rápido también, sí, pero una contra en la que se plantaba tan solo, quizás Roger Brugué tenía que haber hecho un poquito más, pero que bueno, que también estuvo bien, al igual que José Luis Morales, que marcó de penalti, e Iván Romero, que fue el primer goleador del conjunto granota. Como digo, entró Pampín desde el banquillo, entró también Víctor García ya para jugar unos minutillos, Iker Losada, Carlos Álvarez y Carlos Espí. Bueno, no hay mucho que comentar de ninguno de los cinco. De Víctor García, que menos, porque no jugó demasiado. Carlos Álvarez sí que tuvo su media horita o así por entrar por José Luis Morales, pero bueno, tampoco se le notó mucho, porque ahí fue cuando el Barça más apretó, más agobió, y la gente de arriba del Levante, pues, por así decirlo, no pudo hacer mucho en la parte de arriba del Levante ya en la segunda parte. Por parte del Fútbol Club Barcelona, de Hansi Flick, en la portería, Joan García, que la verdad que tuvo trabajo, alguna buena parada, pero bueno, normalito. Eric García, que sigo sin entenderlo. El primer partido ya lo vimos de titular, que no me parece mal futbolista Eric García, menos ahí en la banda derecha, que creo que cumple bastante, pero y además que se mete por dentro, remata algún balón, bien, pero ¿por qué Jules Koundé está en el banquillo? La gente no habla de esto. Pareja central de Ronald Araujo y Pau Cubarsí. Cubarsí un poquito flojo en el gol, pero es verdad que es difícil, porque Iván Romero lo hace muy bien. El primer gol, le hace un recorte que le deja, y además Pau Cubarsí le vemos con los brazos atrás para no cometer penalti por mano. Ya lo haría Valde después, luego comentamos las jugadas polémicas, por supuesto, pero bueno, Araujo y Cubarsí por partido muy normalito. Alejandro Valde en lo habitual de Valde. Ya me conocéis, ya sabéis que no me gusta Alejandro Valde, con la misma empanada de siempre. Pedri, exhibición en el centro del campo, por supuesto luego lo desarrollo. Al lado suyo estaba Marc Casado, que salía de titular porque Frenkie de Jong no podía estar. Yo creo que es por lo del embarazo de su mujer, debe ser papá ya dentro de poco Frenkie, y por eso se tuvo que ausentar. Sacó a Marc Casado la primera parte, en la segunda a Gavi, así que jugaron prácticamente lo mismo los dos mediocentros. Por delante no jugaba Dani Olmo, sino que jugaba Rafinha de enganche. A mí no me terminó de convencer. Luego ya se fue a la banda izquierda, en la que partió de titular Marcus Rashford, que tuvo la primera parte y a mí no me disgustó. Creo que hizo cositas, creo que demostró que bueno, todavía le falta, pero
me gustó, tenía descaro, intentaba desbordar. A mí me gustó la primera parte de Marcus Rashford sin llegar a estar acertado del todo. Lamine Yamal, como he dicho, lo va a desarrollar por supuesto, pero primera parte en la que Manu Sánchez le secó, lo hizo muy bien. De hecho, creo que los primeros 45 minutos de Manu Sánchez es de los laterales que creo que mejor ha parado a Lamine Yamal en estos 2-3 años, de verdad, muy bien, no le salía nada al de Mataró y eso en gran parte es gracias al canterano del Atlético de Madrid. Y en punta Ferran Torres, pues que bueno, marcó ese gol de córner en el 50 y algo. Luego desde el banquillo pues entraron, como he dicho, Dani Olmo en el descanso y Gavi, más de lo mismo, por Marcus Rashford, así Rafinha se iba a la izquierda y Gavi por Marc Casado, que Casado pues tampoco tuvo su día. Luego Gavi sí que lo mejoró un poquito, como puse en Twitter, que lo tenéis por aquí, @Mario_baja, mejoró un poquillo lo que era el partido, así que, oye, no estuvo mal Gavi, pero era un encuentro muy importante para él, porque sin estar Frenkie de Jong y habiéndole quitado la titularidad a Marc Casado, quizá Gavi tenía que haber hecho un poquito más, pero bueno, que no estuvo nada mal el sevillano. A lo que iba. También entraron Andreas Christensen y Robert Lewandowski para meter luego además la línea de 3 porque salió Jules Koundé y luego ya pues el Barça acabó con línea de 3 y acaban marcando el tercero y la remontada. Ya comentada la alineación, vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido. El Levante 5-4-1, una defensa muy bien plantada, marca el gol de Iván Romero, como digo, muy buen gol, la verdad que lo hace muy bien, Toljan le pone un muy buen pase, la jugada es perfecta y el chaval se inventa un recorte ahí, el delantero centros, en la cara de Pau Cubarsí, que es verdad que lo intenta tapar, aunque yo creo que le tenía que haber salido un poquito para intentar hacer un poquito más pequeño ese hueco. Cubarsí se tapa para que no haya mano y gol, porque el recorte lo hace muy bien, la definición es perfecta. Y luego llega ya minuto 45, 46, 47, no me acuerdo, yo creo que ya estábamos en el descuento de la primera parte, penalti a favor de Levante. Es un contragolpe, que si no me equivoco el que la pierde es Lamine Yamal. Empieza a trompicones, no sé qué, bla, a correr se va Roger Brugué. Empieza a correr, le para Alejandro Valde, parece que bien, le cae el rechace, no sé qué, no sé quién es el que la pega, si es Morales, y le dan la mano a Alejandro Valde. Primera jugada polémica del partido y vamos a comentarla, por supuesto. Valde tiene la mano así, en forma de L, que es por lo que hay gente que dice que es penalti. Vamos a ver, para hablar de esta jugada polémica del penalti de Alejandro Valde, tenemos que hablar de dos cosas. Lo primero, Mario, ¿para ti es penalti? Pues te lo voy a responder. Es muy diferente si para mí es penalti o si para mí se tiene que pitar penalti. O sea, para mí, en el fútbol, en mi fútbol, el fútbol de Mario Aguilar, para mí es penalti. ¿Por qué? Porque es un tiro a puerta que se protege con la mano, no va los brazos hacia atrás o no pega al cuerpo, no está pegada al cuerpo. Tampoco está muy separada y eso es lo que quiero explicar ahora. En mi fútbol es penalti. Yo lo pitaría en mi fútbol, pero en el fútbol actual, con las nuevas reglas del nuevo CTA, con la nueva normativa, el punto número 3, dice que el brazo la mano, o sea, el brazo o la mano tiene que estar muy despegada del cuerpo. ¿Está el brazo de Alejandro Valde muy despegado del cuerpo? No. Entonces, Mario, ¿para ti es penalti? En mi fútbol sí, pero yo no hago las normas y las normas ya están hechas por el CTA y por todos los árbitros y según esas normas no es penalti porque no tiene el brazo expresamente muy distanciado, muy despegado del cuerpo, ni el brazo ni la mano. Entonces, según la normativa no se tiene que haber pitado. En mi fútbol, si yo hiciera las normas, para mí sí, porque es un tiro a puerta que se lo para, no intenta, hombre, es verdad, no se hace grande, sin duda, pero no lo tiene pegado. Y para mí eso tenía que ser penalti, pero ya digo, que es que se equivocó Alejandro Hernández, hay gente que la compara con la mano de Tchouaméni en el clásico de Montjuic. ¿Son comparables? Hombre, un poquillo. Pero claro, por ejemplo, si vemos la mano de Tchouaméni, quizás es una acción más natural, pero más despegada del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí las dos tenían que ser penalti. Según la normativa, al menos la de Alejandro Valde ayer no tenía que haber sido penalti. Pero bueno, que cada uno va a decir lo que le salga a las narices. Hubo otra jugada más o menos polémica, un posible penalti sobre Robert Lewandowski. Para mí, ¿hay contacto? Sí, no me acuerdo si es del Guezábal, creo que hay contacto, sí. Para mí es suficiente, diría que no. Es verdad que se mete ahí la pierna, que le toca, pero para mí la reacción de Robert Lewandowski es tan exagerada y luego realmente piden más penalti sus compañeros que él, porque él ya como que se está dejando caer, es verdad que hay contacto, pero para mí no es suficiente para pitar penalti.
A lo que decía, bueno, luego el penalti de la mano de Alejandro Valde, pues lo acaba transformando José Luis Morales y se marchan al descanso. Primera parte, perfecta, del Levante. Perfectamente planteada por parte de Calero, perfectamente a lo defensivo, perfectamente en lo ofensivo, intentando romper esa línea del fuera de juego. En alguna ocasión lo consiguió, entre ellos, pues en el gol, porque en el primer gol, porque Manu Sánchez rompe esa línea desde su campo, entonces no es fuera de juego, la defensa no se lo espera, sobre todo Pedri y Casado, que yo creo que hacen el repliegue muy mal, porque se piensa que había fuera de juego y efectivamente pues no lo había. Alejandro Valde, que ya sabéis que, es que, insisto, no me gusta Valde, pero es que se duerme, no le sale ahí a Toljan como le tenía que haber salido, pone el pase y lo que le hace a Cubarsí es un 8, es un golazo. Pero bueno, muy bien el Levante la primera parte y realmente la segunda también estuvo bien, porque siguió intentando jugar a lo mismo, lo que pasa es que el Barça estuvo más acertado, y cuando el Barça empieza a estar acertado te marca 2 no me acuerdo cuántos serían, 3, 4, 5 minutos. Primero llega el gol de Pedri, córner, Lamine Yamal se la da en la frontal, le dejan espacio a Pedri, porque le dejan disparar, realmente le dejan disparar. Ahora, hay que ponerla ahí, ponla tú ahí. Aunque te dejen tirar, ponla tú ahí. Imposible para Pablo Campos Cuñat, imposible para el guardameta, de verdad. Imposible, porque iba prácticamente por la escuadra, una potencia descomunal. Golazo de Pedri, que de verdad que para mí fue el mejor del Barça durante la primera parte. Y la segunda también estuvo súper bien, encima marca ese gol, para mí, sin duda el mejor del partido. Otra exhibición del mago canario, que es buenísimo. Marca un golazo y al rato pone un centro de córner, si no me equivoco, Rafinha, cerradito. Y Ferran Torres pues la pega muy bien, la definición es buenísima, imposible para Pablo Campos también. Y golazo, y golazo. Y el Barça se te pone en 10 minutos de la segunda parte, te empata el partido, porque cuando el Barça está acertado es muy difícil pararlo, porque es un grandísimo equipo. Y ayer lo vimos, es que realmente todos son muy buenos, son prácticamente imposible pararles, pero bueno, luego el Levante defendió bastante bien, ya sin ir tanto al ataque, entró Carlos Álvarez como comentado, acabó entrando Iker Losada, acabó entrando Carlos Espí, pero bueno, que no tuvieron mucho contacto con el balón porque el Barça ya dominó por completo, llegadas, recuerdo un palo de Ferran Torres, que no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda parte ya, un larguero, que la verdad que Ferran la tenía que haber marcado porque el pase de Pedri le había dejado completamente solo. Dijo el propio futbolista valenciano que fue a reventarla y efectivamente la reventó, pero contra el larguero. Esas no se pueden desaprovechar, sobre todo cuando el Barça estaba teniendo menos ocasiones. Luego el paradón de Pablo Cuñat. Tuvo el Barça bastantes ocasiones. ¿Mereció ganar el FC Barcelona? Para mí sí. Para mí, cuando llegas una vez, otra vez, el equipo se repliega tanto, aunque Levante jugó muy bien, de verdad. Muchísimo honor a los de Julián Calero porque jugaron muy bien. Ahora, si me dices, tiene que ganar uno de los dos, el Barça atacó mucho más, jugó mucho más y con balón estuvo realmente bien. Es que ayer no fue un mal partido del Barça. Lo que pasa es que a nivel defensivo, pues te marchas al descanso con un 2-0 abajo que parece imposible de remontar. Pero para esto está el FC Barcelona, que es uno de los mejores equipos del mundo, sin duda. Y hay un chaval que se llama Lamine Yamal que es muy bueno, que la primera parte, insisto, Manu Sánchez porque se cansó. O sea, si no se llega a cansar Manu Sánchez, el partido de Lamine es de un 1, de un 2, no le salía nada, ningún recorte, ningún regate, ni siquiera algún pase, porque Manu Sánchez estuvo realmente bien, para mí de los mejores del Levante. También me encantó mucho el capitán, Pablo Martínez, el dorsal número 10. Uriol Rey también estuvo realmente bien, pero aparte de, por supuesto, Iván Romero, es el que marcó. Estuvieron todos muy bien, Toljan, pero Manu Sánchez me quedo como uno de los mejores del Levante, partidazo. Frenando a Lamine Yamal. Luego ya cuando entró Pampín, de hecho a los 10 minutos de entrar tuvo que hacer una falta para parar y le sacaron tarjeta amarilla porque en la situación lo requería. Bueno, a los 2-3 minutos acabó llegando el gol en propia, centro de Lamine, cuando ya estaba inspirado el de Rocafonda, y se lo marca en propia el Guezabal. Es verdad que va al salto Ferran Torres, estaba Robert Lewandowski por detrás, pero bueno, el Guezabal, que ni vive el balón, le dan el cogote y se lo acaba enchufando. Y victoria del Barça. Y esto es lo que tiene un equipo como el Barça, que es que tiene jugadores de talla top mundial. Y por mucho que el Levante se encierre y juegue muy bien a lo que tenía que hacer, sin bocadillos de mortadela de Julián Calero, que me gusta mucho como entrenador, creo que en primera división lo va a hacer bien, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene el Levante. Veremos si se acaba salvando o no. Yo creo que si juegan así los 36 partidos que le queda, se salva seguro, pero eso no va a ocurrir. Pero partidazo ayer del Levante.
pero también es que el Barça jugó muy bien, y es lo que digo, cuando desde el banquillo te entra Dani Olmo, te entra Robert Lewandowski, te entra Jules Koundé, te entra Gavi, te entra Andreas Christensen, es que se te cae el cielo encima, es que es imposible, es que tú ves el 11 inicial del Barça, que ya son 11 tíos de los mejores del mundo, y lo repito, que desde el banquillo te entran Gavi, Dani Olmo, Lewandowski, Christensen y Koundé, que es que son otros 5 tíos que podrían ser titulares perfectamente, son una locura, y se dejó fuera, por ejemplo, a Fermín, que ayer yo creo que hubiera entrado muy muy bien, pero bueno, acabó sin tener minutos el del Campillo, pero para mí me hubiera gustado verle. Pero es que el Barça ayer tenía un banquillo de la leche, y yo me imagino la cara del ex técnico del Cartagena, vamos, para fliparlo sería. Pero bueno, grandísimo partido del Barcelona, grandísimo partido también del Levante, victoria de campeón. Son estos partidos los que, estas remontadas, las que luego, es verdad que estamos en la segunda jornada, pero cuando llegue la 38 te vas a acordar de estos 3 puntos. Por ejemplo, ya estamos viendo el Atlético de Madrid cómo han arrancado, bueno, el peor arranque de la era Simeone, 1 punto de 6 posibles. Y encima, visitando Cornellá, que bueno, no es uno de los estadios más complicados teniendo en cuenta que ascendieron el año pasado, y recibiendo en el Metropolitano al Elche, que acaba de ascender. Ya digo que estos 6 primeros puntos de las 2 primeras jornadas valen los mismos que los de la 37 y la 38, y te acabas acordando de estos puntos. Y el Barça, de momento, victoria y remontada de campeón, perdón, en el Ciutat de Valencia, con un grandísimo partido del Levante, que muchísimo honor por el partido que planteó su entrenador, sus futbolistas, y sin duda, si juegan así las 36 jornadas que quedan, se salvan, eso ya lo digo, pero no va a ocurrir, es imposible jugar así de bien durante toda la temporada. Os recuerdo mis redes sociales, no sé por qué hoy el marco no se ha puesto, que aparece como por aquí debajo, pero bueno, da igual, @Mario_, ya lo sabéis, aquí en YouTube, donde si no estás suscrito, te voy a dejar como siempre 5 segundazos para que te suscribas. Venga, es gratis, es gratis. Ya si le quieres dar like, eso es voluntario ya si me quieres ayudar, hay ahora una opción de como de swipe y hypear. Si lo queréis hacer es como darme puntos, no sé para qué sirve, pero bueno, si lo queréis hacer y si le queréis dar like, que también, insisto, es completamente gratis, yo os lo agradezco en el alma. Yo, por ejemplo, siempre hypeo a la media inglesa, le doy a lo de hypear, es como que le das unos puntos, y siempre a la media inglesa, pero bueno, si lo queréis hacer conmigo, lo agradezco también. Pero lo importante es estar suscrito, como también que me sigáis aquí en Twitch y en TikTok con el mismo nombre, @Mario_, donde de vez en cuando hago directos, donde tengo un sorteo de una camiseta, que si queréis participar tenéis los requisitos en mis redes sociales, no solo aquí en YouTube y en TikTok, sino también en Instagram y en Twitter con el mismo nombre, @Mario_, en las 5 grandes plataformas, en las 5 creo contenido, y en las 5 con el mismo nombre, @Mario_, si es que es inconfundible. Como digo siempre, amigos, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.